Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos con otra clase. En este caso lo que nos va a ocupar es el radicalismo en el gobierno entre 1916 y 1930 en la historia argentina y vamos a ver qué lugar tuvo el movimiento obrero en este caso. Nuevamente estoy grabando esta clase con Zoom y nuevamente, como aclaro siempre, les pido disculpas por la calidad del video porque es el recurso que todavía no hemos podido resolver. Así que, sin mediar otra cuestión, avancemos a este momento. El radicalismo es el partido que accede al poder, al gobierno principalmente. El poder vamos a discutirlo un poco. En 1916, en las primeras elecciones nacionales, según la ley Sáenz Peña, la ley electoral que reglamenta el voto obligatorio, secreto, que garantiza el voto en Argentina. Y recuerden también que es el voto solo para hombres, no para mujeres. En este caso, ya en clases anteriores hemos hablado de cómo se constituye el radicalismo, cómo se organiza a partir de la revolución de 1890, que más bien fue una revuelta que no llegó a constituir una revolución política como se proponía, y que hacía gala de su lucha con una fuerte ética, una representación de sectores mayormente trabajadores, de cuello blanco, hijos de inmigrantes, trabajadores urbanos, pero que recogía a lo largo de su trayectoria a muchos sectores populares. Con lo cual es considerado el primer movimiento político en Argentina que agrupaba varios sectores que adherían a ese modelo y al mismo tiempo también se podría decir que es una primera experiencia de lo que después se conoció como gobiernos populares y que en teoría, y es algo que vamos a discutir en clases posteriores, se podría incluir dentro de los denominados populismos históricos. Un concepto actualmente ya muy diversificado y muy modificado. Pero entonces tenemos a este radicalismo que ha crecido con el liderazgo de referentes como Leandro Alem y que tiene en uno de sus principales exponentes a Hipólito Yrigoyen, un político de pocas palabras, más bien cerrado, que después se va a caracterizar por nunca dar discursos públicos y que tiene una gran adhesión popular. Es una especie de caudillo popular a su modo. Este radicalismo que se identifica con todos estos sectores es criticado por la oligarquía de la época, por la clase alta, como la chusma. Era criticado como si fueran los sectores populares en un modo peyorativo, despectivo. Y al mismo tiempo, para los radicales, la oligarquía armada en ese gobierno que se había mantenido tanto tiempo era el régimen. Esta disputa entre unos y otros, entre conservadores con tendencias políticas conservadoras pero con prácticas económicas liberales, y estos sectores populares que van a proponer medidas más activas del Estado en lo social, va a llevar a la disputa en las elecciones de 1916 y al momento en que gana el radicalismo. Así que vamos a entrar ahora a caracterizar algunos aspectos de este radicalismo y después a detenernos en las cuestiones del movimiento obrero en la época. Así que yo voy a compartirles la pantalla para indicarles algunos aspectos a través de un PowerPoint que pueden ver aquí. Entonces, en primer lugar, las elecciones del 16 disputa el radicalismo con Irigoyen Luna la fórmula ganadora, pero por el sistema de electores, recién cuando el radicalismo de Santa Fe, que operaba separado del Nacional, da su apoyo, es que consiguen llegar al poder. Así que llegan al poder justos, llegan al poder con una cierta limitación. Y a esto, además, hay que agregarle que el radicalismo había mantenido su abstención electoral y por lo tanto no tenía casi diputados y no tenía casi senadores. Entonces estaba en una situación de tremenda debilidad y esto hace que, si bien
hay un fuerte apoyo popular, como aquí lo vamos a indicar con el cursor, Irigoyen es llevado, prácticamente apoyado por una multitud de la Casa Rosada. Se inaugura esta práctica de multitudes acompañando presidentes, hasta entonces no eran populares en ese sentido. La llegada del Congreso es limitada. Y vamos a detenernos entonces ahora en percibir la relación con los grupos de poder. Yo lo voy a mostrar en otra diapositiva que está un poco más desarrollada que en esta más adelante. Entonces, 2 o 3 aspectos a señalar de la llegada del radicalismo al poder. Por un lado, la organización de bases y la organización de comités. Esto le va a permitir al radicalismo tener contacto con la gente de los barrios. Estos comités radicales siguen existiendo, ahora muy reducidos, pero fue una marca central. Algo distinto a los conservadores, que nunca les había interesado tener vínculos con los barrios. Pero en el caso del radicalismo sí. Entonces, esa organización de base, de comité, es central. Los comités animaban la vida del barrio, porque también ofrecían a veces bolsa de trabajo, servicio de peluquería, ayudaban con algún sepelio cuando había un allegado al comité, un afiliado que tenía dificultades económicas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un primer elemento. El liderazgo popular de Irigoyen es otro segundo elemento. El sistema de vinculación con una suerte de patronazgo, de brindar ayuda a cambio de, del apoyo que esta gente recibe y la llegada a sectores populares, cuando el radicalismo no tenía apoyo de otros ámbitos del Estado, es bastante significativo. Entonces, este sistema de patronazgo va a ser una marca distintiva que ustedes podrán profundizar en la bibliografía. La forma de hacer también política, un Estado que crece, que adopta más medidas sociales, es también aumentando cargos públicos, aumentando impuestos. Esto le pone en contra a los sectores de más poder económico, básicamente de la sociedad, porque va a poner impuestos a la oligarquía, que eran sus opositores políticos también. Esta debilidad institucional que después vamos a profundizar, y vamos a remarcar esta cuestión. Hay un Estado que actúa. Cuando el otro Estado era un Estado mínimo que dejaba entre particulares los conflictos sociales y las ganancias, y la intervención era mínima, solamente para reprimir cuando la protesta social se ha desbordado, este es un Estado que interviene. Es un Estado que con la relación con los sectores populares hace lo que podríamos denominar, lo que en la bibliografía se denomina arbitraje estatal. Es un Estado que arbitra, que está en el medio. Es un Estado que es mediador. Entonces esto para los trabajadores y las trabajadoras y en sus organizaciones va a ser central. Entonces, esto va a ser una característica. Y al mismo tiempo, las intervenciones en las provincias, que era una práctica que ya tenían los conservadores, también continúan durante el radicalismo y le va a llevar no pocos conflictos porque va a haber también liderazgos provinciales muy fuertes, como en el caso, por ejemplo, de Mendoza, donde los Lencina eran unos caudillos locales, padre e hijo, que van a enfrentarse fuertemente al gobierno nacional. Entonces, acá tenemos algunas de las características. Vamos ahora a esta debilidad institucional que yo quiero remarcar para explicar que el gobierno de Irigoyen, si bien responsable de sus acciones y algunas acciones cuestionables, por ejemplo, algunos casos respecto del movimiento obrero, como vamos a ver después, también era un gobierno limitado en la capacidad de poder. Por empezar, hagamos un primer subrayado que después va a mencionar sintéticamente al hablar de la economía. En 1916 cambia el poder político, pasa a un partido, el gobierno pasa a manos de un partido que es la Unión Cívica Radical, pero no cambia el poder económico y no cambia la estructura económica que nutre ese poder. Entonces sigue siendo una economía agroexportadora apoyada en la exportación al exterior, mirando hacia afuera, como dicen muchos textos. Esta economía va a tener cierta debilidad en el concierto internacional, como se va a ver con la crisis de 1929 que golpea fuertemente al país, pero a su vez va a dejar en manos de ciertos grupos concentrados de esa oligarquía el poder
detrás del poder político, el poder económico detrás del poder político. Y ya en el siglo XX el poder económico marca claramente las diversas instancias en que los gobiernos se van instalando, se van desarrollando. Y por eso las instituciones empresariales van a ser centrales en esta época. Así como en el gobierno anterior presionaban frente a las leyes sociales, lo van a continuar haciendo ahora. Pero como ahora no están en el gobierno, van a buscar otras herramientas, otras estrategias, y en muchos casos rayando la ilegalidad y claramente cometiendo atrocidades como lo veremos después. Pero quiero resaltar algunas cuestiones. Una es esta central que estamos marcando. El radicalismo llega con una debilidad. Vamos a mirar la presentación que les estoy marcando ahora. Los partidos opositores, conservadores, demócratas progresistas, partidos básicamente de base santafesina, los socialistas van a ser sus opositores, sus contrincantes, aunque algunas leyes que proponían los socialistas después van a ser desarrolladas o avaladas por el propio radicalismo en el poder, leyes de corte social. Más tarde van a aparecer los comunistas, y el radicalismo durante los años 20 va a vivir una división que a la larga se va a hacer sentir, y ya quiero dejar enunciada, que es entre quienes apoyan a Hipólito Yrigoyen y quienes se vuelven en contra, que se van a caracterizar después del 22 y claramente votando ya en contra después del 24 en el Parlamento como antipersonalistas o anti-irigoyenistas. Entonces estos dos sectores van a debilitar al radicalismo. El poder económico va a estar limitando en contra de muchas de las medidas del irigoyenismo en el poder, básicamente la burguesía terrateniente, también a veces los pequeños productores de la zona de Santa Fe se van a ver vinculados a partidos locales que van a cuestionar el liderazgo y el centralismo del radicalismo, y los inversores extranjeros van a tener una relación también ambigua, de bastante control. Sigue siendo Gran Bretaña el gran inversor, aunque aparece también Estados Unidos, con quien hay algunos productos con los que se compite. Y después, una de las influencias más fuertes en el golpe del 30 está caracterizada como el sector petrolero. Si bien hay varios estudios que relativizan la idea que quedó de que el sector petrolero es el que precipita el golpe, sin duda fue un sector que limitó al irigoyenismo, y los inversores extranjeros claramente estaban más cómodos con los conservadores y presionaron en varios momentos para limitar el poder básicamente de Irigoyen. Los sindicatos, como ustedes ya tienen leído e investigado probablemente, estaban agrupados en dos grandes federaciones. Justo en 1915 se produjo la división, después de una unión breve en 1914, que son la Fora del Quinto Congreso anarquista, que mantenía las banderas del Quinto Congreso, y la Fora del Noveno, que había cambiado algunos principios y proponía otras estrategias, liderada por los sindicalistas. En el caso de la Fora del Quinto va a ser una clara opositora, el liderazgo anarquista está contra el Estado burgués y el radicalismo es una clara expresión del Estado burgués, pero en el caso de la Fora del Noveno va a haber un diálogo que cada vez va a ser más fluido entre los sindicalistas, que lideraban algunos sindicatos y que habían ido dejando de lado las posturas más revolucionarias y habían adoptado dentro de ese distanciamiento con las ideologías más fuertes como el anarquismo y la participación política del socialismo, y habían hablado de sindicatos más interesados en justamente los intereses obreros. Bueno, y van a entablar un diálogo con el radicalismo y va a haber un cierto acuerdo mutuo. En ese sentido, como ustedes después verán en la bibliografía, la coincidencia de unos y otros va a ser central para los intereses de ambos, para brindar al radicalismo un apoyo en el ámbito sindical y para brindar a los sindicalistas unas conquistas y unos logros en las luchas obreras. Señalo aquí los otros detalles. La prensa, los diarios en general eran, ya sabemos, por eso los sindicatos hacían sus propios periódicos, porque los diarios eran mayormente de sectores de clase alta y se oponían
contundentemente digamos, a la presencia de estos sectores de corte popular, y en ese sentido, por ejemplo, el Diario de la Nación es un crítico inicial, dice que todo es un desastre. Los editoriales del Diario de la Nación, que fueron después compilados en un libro que se denomina La política mirada desde arriba, y rastrea toda la línea de los editoriales de la Nación, son muy claros en su oposición inicial al irigoyenismo, dice que son un desastre desde el primer momento. Pero en general la prensa va limando la cuestión del radicalismo, que a su vez tiene apoyo en las bases, en los comités y en los barrios, y eso lo va sosteniendo. Los sectores universitarios, si bien venían de un proceso más autónomo, se vuelcan un poco algunos de ellos al radicalismo a partir de la reforma universitaria. Y la reforma universitaria vamos a mencionar ahora porque no voy a poder detenerme en ella en esta clase. La reforma universitaria es un proceso que tiene lugar, especialmente hace eclosión en la Universidad de Córdoba. En 1918 se elabora un manifiesto, los estudiantes toman las principales universidades del país y hay un poco una negociación, un apoyo de parte del gobierno que deriva después en una reforma efectiva mediante la cual se va a garantizar el gobierno tripartito de representantes de estudiantes, de graduados y de docentes, quienes eligen a los rectores, la aparición de nuevas alternativas en las cátedras, no cátedras únicas con un pensamiento único, sino una diversidad, la gratuidad universitaria, entre otros principios. Estos cambios de la universidad tienen que ver con un fuerte movimiento reformista que hace eclosión y que además impacta en toda América Latina y que es avalado y acompañado por el radicalismo, que luego va a tejer una alianza que casi diríamos que llega hasta nuestros tiempos entre los sectores del gobierno radical, el Partido Radical, y los líderes reformistas y posteriormente los representantes del centro de estudiantes afiliados a la Unión Cívica Radical en distintas ramas. El ejército es importante porque el ejército en esta época va a tener un rol que se va a hacer cada vez más fuerte. Cuando la oligarquía mantiene lazos con el ejército, se va dando una cierta alianza que va a llevar a la aparición, al final de los años de la década del 20, del primer golpe de Estado, cuando dan el primer golpe de Estado en 1930, justo contra Irigoyen. Este ejército que venía teniendo una posición un poco más prescindente en los gobiernos conservadores, pero siempre como instrumento del Estado burgués, conservador, para sus fines, cuando era desbordada la policía, por ejemplo, va a ocupar un rol central en las protestas sociales, por ejemplo, en la Semana Trágica que vamos a mencionar después, y en las huelgas de la Patagonia. Va a ser el ejército el que va a ir a reprimir y a matar trabajadoras y trabajadores, principalmente trabajadores, en las protestas de la llamada Patagonia Trágica. Y este ejército en los años 20 se va a modernizar. Cada vez que hay una modernización del ejército, tiene que ver con los armamentos o los uniformes, como sucedió en esta época, pero también tiene que ver algo en el campo de las ideas. Y el ejército de los años 20 va a absorber las ideas europeas dominantes. En términos de preparación y eficacia militar, había dos grandes modelos. Después de la guerra, que había sido una guerra, la Primera Guerra Mundial, una guerra muy cruenta y que afecta indirectamente al gobierno de Irigoyen, que se mantiene neutral, los dos modelos de ejército eran el ejército prusiano, el ejército alemán, con un estilo, una rigidez, etc., y el ejército inglés, el modelo británico, que había sido de los ganadores de la guerra y había estado en el diseño del mapa posterior de Europa de entonces. Entonces, esta división de dos sectores se va a profundizar luego y va a haber un sector un poco más proclive a modelos totalitarios, el ejército pro-alemán, que a fin de la década del 20 se va a decir familiarmente germanófilo, pro-alemán, y un modelo más afín a las repúblicas del capitalismo occidental,
a la Gran Bretaña entonces, el socio típico de Argentina por aquellos años, que va a ser el anglófilo. Aún así, estos dos van a empezar a ejercer un rol de presencia pública, de actor político cada vez más fuerte, como lo va a demostrar el golpe del 30. Finalmente, hago un comentario breve al papel de la Iglesia, que se había distanciado con los sectores conservadores liberales por las leyes laicas de los años de 1880, y que tiene una relación de relativa cercanía con este irigoyenismo, pero en los años posteriores, los años 30, va a adquirir mucho más peso, va a tomar más instancia pública. Y es una iglesia que tenía algunos sectores vinculados al trabajo popular y había animado a los círculos católicos de obreros que habían sido significativos en la época. Así que tenemos varios actores y una relación difícil de Irigoyen con ellos. Voy a ir rápidamente a un pequeño panorama de lo económico que voy a pasar muy rápido. Les voy a subrayar simplemente 4 cuestiones. Primera cuestión, reitero lo que dijimos antes, continúa el modelo agroexportador. Hay un aumento, como se ve en el segundo punto, de la demanda después de la guerra, que termina en 1918, y Argentina en los años 20 va a tener una estabilización como agroexportadora. Va a haber una época de relativa bonanza en los mercados internacionales con pequeñas instancias de crisis, y esa estabilidad, ese crecimiento van a permitir, especialmente en los años en que gobierna Marcelo Torcuato de Alvear, entre 1922 y 1928, una relativa calma social también, y un relativo crecimiento de los productos de Argentina, algo que se va a reducir para el 29 y va a impactar aquí la crisis internacional de lleno en el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen entre el 28 y el 30. Voy a la segunda cuestión que quiero destacar. La ganadería aumenta su poderío y también se diversifica. Y en esa diversificación, cuando se incorporan técnicas nuevas de congelado por enfriado en los frigoríficos que mantenía más la calidad de la carne, esto hace necesaria una inversión de los productores de carne en pasturas, en campos de engorde. Entonces se diferencian los que tienen más dinero y mejores campos, que son los invernadores, de los que tienen a los terneros en primera instancia, son los criadores, y empieza a haber pugnas internas. Esto va a repercutir políticamente en tiempos de igual bastante, digamos, prosperidad para estos sectores. Como son sectores de mucho poder económico, van a impactar también en tiempos de Alvear algunas disputas. Y también van a marcar, en algunos casos, el enfrentamiento de la oligarquía de nuevo con el radicalismo y más que nada con el irigoyenismo a partir del 28. Tercer cuestión que quiero destacar es el avance de los cultivos. Se da lo que se llamó la revolución del trigo en las pampas, todo el territorio del área pampeana, no de la provincia, sino del área, la pampa húmeda, el aumento de forrajeras para alimentar la ganadería, y los cultivos regionales como la vid, el azúcar en el norte, el arroz, los yerbatales, el algodón en la zona chaqueña, etc. Entonces crecen las economías regionales, aumento de la producción, una Argentina que más o menos tuvo cierta estabilidad, pero atrás están estas otras tensiones del modelo político y económico que se quiere discutir. Hay una incipiente industrialización, pero no se puede decir que Argentina se haya industrializado, y el último elemento que me parece importante destacar es la extracción de petróleo, la minería en general, pero que se fomenta en esta época, pero especialmente la extracción del petróleo, un recurso básico, que muestra la política que los radicales van a tener. Constituir una empresa nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en 1922, a cargo del general Mosconi, una lógica de producción nacional. Por esto decimos que el modelo del radicalismo, especialmente del irigoyenismo, tiene muchos componentes de protección de la producción local, de defensa de intereses de sectores populares, con las contradicciones que vamos a marcar ahora a partir del movimiento obrero, que es el último punto que vamos a abordar hoy. Para ello voy a salir de la pantalla y me voy a
identificar otro elemento que nos va a servir en la exposición de hoy y ahora se los voy a compartir. Téngame un segundito de paciencia. Aquí estamos. La situación social. Este es un talón de Aquiles que para el investigador y ensayista Osvaldo Valle, ese hombre célebre, uno de los autores del guión de la película La Patagonia Rebelde y uno de los investigadores de esta época, es la mancha oscura del radicalismo histórico, que es la represión de las protestas sociales. Sin embargo, el radicalismo no actuó simplemente en la represión. Vamos a marcar 3 diferencias y con esto vamos a cerrar un poco esta clase. Por un lado ya hablamos del papel arbitral, las leyes sociales, ahí ustedes tienen algunas y van a investigar en la bibliografía seguramente otras leyes sociales, muchas impulsadas por los propios socialistas. Entonces, ¿hay un avance en la situación social en general? Sí. ¿Hay una legislación social? Sí. ¿Hay avances en el diálogo del gobierno con los sectores sindicalistas y en la mediación? Esto lleva a que algunas huelgas sean resueltas favorablemente. Yo les propongo que después ustedes investiguen la huelga de los marítimos y los ferroviarios. Son huelgas que son pacíficas en un sentido, en las huelgas había bastante conflicto y hay grandes protestas de las empresas, pero el Estado media y después de un periodo de luchas bastante importante, donde, como decíamos antes, también una fuerte participación de las mujeres y de las familias en el apoyo de las trabajadoras y los trabajadores, especialmente en el caso de los ferroviarios, se logran beneficios para trabajadores, y se puede decir que son exitosas para estos gremios. Gremios que son de la corriente sindicalista. ¿Qué nos dice eso? Que tiene que ver también el vínculo de cercanía que hemos mencionado al principio respecto de los sindicatos de inspiración sindicalista. Hay un caso distinto con los municipales donde el propio Estado actúa, que también es importante que puedan ustedes investigar. Y después hay 3 instancias, 3 momentos graves, luctuosos, fatales. Uno son las huelgas en el norte de lo que actualmente es Santa Fe, gran parte de la zona de Chaco, toda la zona del Gran Chaco, donde la producción de tanino había llevado a muchas compañías a invertir, a las que se había dado una concesión de muchos años para la explotación de madera y etcétera, otros elementos vinculados al quebracho, donde las empresas inglesas, la forestal, había instalado una especie de territorio autónomo con fuerte influencia en los gobiernos locales, donde había pueblos que prácticamente eran vinculados al trabajo de la empresa, y por lo tanto la empresa tenía una fuerte presencia, y donde, ante los problemas sociales, ante la demanda de las trabajadoras y los trabajadores, se empieza a dar una represión, se sindicalizan los trabajadores y entre el 21 y el 22 se dan fuertes instancias de represión donde interviene inclusive el ejército al verse desbordada una especie de gendarmería volante que tenía la propia empresa, un Estado dentro del Estado. Entonces aquí tenemos los intereses extranjeros que mencionamos antes a través de los inversores, el papel del gobierno que cede ante las presiones y que moviliza a las fuerzas públicas del propio Estado, y las trabajadoras y los trabajadores que se organizan y se empiezan a sindicalizar y terminan en este choque violentamente con muchísimos muertos. La Semana Trágica es otro episodio que es significativo. Los trabajadores de la empresa Vasena, esto ustedes lo van a poder ver a través de algún video y de la bibliografía, que se levantan, en este caso hay una represión del Estado y aparece además una fuerza que es la Liga Patriótica Argentina, una fuerza de los conservadores que se expresa después también en la huelga de la Patagonia y que arma como una especie de, como diríamos, una patota, unos comandos irregulares de corte, todavía no existía el fascismo, pero de corte pseudo-fascista, nacionalista extremo, que en muchos casos dirigidos por niños de familias bien, como se decía en la época, de gente de dinero,
que contrataban matones e iban a perseguir a trabajadores de izquierda, a anarquistas, a judíos. Hay una especie de lectura, inclusive hay un documental que se llama Un pogrom en Buenos Aires, que relata la persecución a judíos en la época, cómo detectaban en negocios y casas y atacaban estos lugares, porque se asemejaba también la idea del judío ruso y se asociaba con la Revolución Rusa que había tenido lugar. Y estas fuerzas que actuaban por su cuenta son avaladas también por las fuerzas policiales, o acompañadas por la fuerza policial. Esta revuelta social, que es la Semana Trágica, termina con numerosos muertos, se habla de 700, 800 muertos, no hay números oficiales, y la policía restringió claramente la cantidad oficial. Interviene el ejército en una situación extraña, donde parece que amenaza y casi va a dar un golpe contra Irigoyen. Esta presión del ejército es leída en varios de los materiales que ustedes pueden acceder, y termina entonces de una manera, la huelga que había convocado las dos foras, porque en esto coincidieron ambas, queda desmantelada, las fuerzas quedan directamente muy disueltas, y prácticamente el anarquismo, después de este episodio y del de la Patagonia Trágica que mencioné a continuación, queda liquidado. La Patagonia Trágica, ustedes también podrán profundizar en bibliografía, es un episodio donde los obreros organizados, mayormente trabajadores del campo, también trabajadoras y trabajadores de la ciudad, en sindicatos de comercio y ramos generales, etcétera, en la zona de Santa Cruz, en distintas ciudades de Santa Cruz, tienen una serie de reclamos mínimos por la situación indigna que muchos de ellos vivían, y estos reclamos son desoídos por los trabajadores. El conflicto lleva a una primera intervención del ejército en 1921 que apunta a firmar un acuerdo. Este acuerdo, cuando se va el ejército, no es cumplido y los trabajadores vuelven a enfrentarse, distintos sectores de trabajadores inclusive, algunos más acérrimos, otros más negociadores, pero hay una fuerte oposición, hay nuevamente huelgas, hay un reclamo del sector conservador, del poder económico de la zona de Santa Cruz, la unión con los inversores extranjeros que presionan al gobierno en Buenos Aires, y vuelve el ejército, y esta vez decidido a eliminar la resistencia. Hace una matanza, porque como el ejército son relativamente pocos en función de la cantidad de obreros que había, de parte del ejército hay solo un muerto en un confuso episodio que tiene lugar en una estancia, pero de parte de las trabajadoras y los trabajadores, 1.500 de ellos son fusilados por el ejército en las estancias y se retrotraen los derechos de trabajadores y trabajadores a mucho tiempo atrás. Aquí también ha tenido peso la Liga Patriótica, aquí también muestra la reacción de los sectores conservadores y la debilidad del gobierno de Irigoyen para enfrentarse a estas cuestiones. ¿Cómo vamos a terminar esta etapa? Bueno, esta evolución que yo he marcado en líneas generales, ustedes la van a profundizar en la lectura de bibliografía y en otras instancias pedagógicas. Las animo y los animo a leer con detalle por qué las distintas corrientes ideológicas van tomando las actitudes, las estrategias y la relación con el gobierno que hemos estado viendo. Estamos hablando de 4 corrientes: los anarquistas, que empiezan a quedar ya un poco con menos peso, los sindicalistas, que han aumentado y son hegemónicos, los sectores socialistas, que van creciendo y desde 1926 constituyen la Confederación Obrera Argentina de perfil socialista, y los comunistas, que se van a formar en estos años y para el 29 van a tener su propio agrupamiento. Hay un cuadro muy visible en Matsushita, que es un autor recomendado para estos casos, que ustedes lo van a poder ver, pero yo también puedo mostrarles una síntesis de ese cuadro también en el PowerPoint que estábamos viendo, y con eso me voy a despedir de esta clase. Este cuadro nos va a indicar justamente, como ustedes ven, estamos en este momento, la fora quinta y fora novena, cómo evoluciona
la creación de la Unión Sindicalista Argentina en el 22, la debilidad de los anarquistas que van reduciendo su peso, como lo muestra esa, estoy señalando con el cursor, esa línea cortada, la fundación de la COA Socialista del 26, y esto va a confluir en la fundación de la CGT en 1930, algo que veremos en clases posteriores. Así que, dicho esto, me despido de ustedes, espero que estén muy bien y nos vemos en otra ocasión.